Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, por nuestro estudio de este día de Yom Arbi, cuarto día de la semana, martes en la noche. Amén. Les decía que estoy así informal, a veces me pongo informal para dar la enseñanza, pero hoy he estado haciendo muchos calores, de verdad que sí, pero Baruch Hashem todo es bueno, todo es agradable, pero sí hay que usar la ropa cómoda para poder tener la tranquilidad, pues, la comodidad para la enseñanza. De todo mundo es la ropa la que enseña, sino que es uno, ¿no? Así que bendiciones a todos, que el Eterno me los bendiga y vamos a seguir estudiando el libro de Mateo, Matatiahu, o también, como decía Lucas, le viven al feo. Así que hoy vamos a estudiar Mateo 11:13. Yo creo que quedó bien entendible cuando Yeshua decía que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes la arrebatan. También les decía yo que en la versión de Shem Tov, ahí decía, ¿verdad?, que había mucha opresión. Vamos a ver cómo dice Shem Tov aquí. Vamos a ver si lo tengo aquí listo. Ahí en la versión de Shem Tov decía, el reino de los cielos ha estado oprimido y los insensatos los desgarran. O sea, es una versión de Shem Tov hebrea. Yo creo que es la más ad hoc, es la más adecuada, no así la Reina Valera que consideramos nosotros, que la Reina Valera es una traducción muy, pero muy alejada a una realidad hebrea. Bien. Vamos a seguir estudiando entonces el libro de Mateo 11:13. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mire cómo dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. No es difícil de comprender conceptos gramaticales o de sintaxis o de una unión de textos cuando decimos, porque todos los profetas profetizaron hasta Juan. Ahí cabalmente, mire, eso hubiera quedado como anillo al dedo, el texto, ¿verdad? Porque todos los profetas profetizaron hasta Juan. Pero colocaron ahí, bueno, yo de todos modos se los voy a explicar, de acuerdo al texto, interpretándolo desde el principio hebreo. Pero el texto en sí, así cabal hubiera quedado, porque todos los profetas profetizaron hasta Juan. Pero colocaron ahí, en un paréntesis, diría yo, porque todos los profetas y la ley dice ahí, mire cómo pusieron, profetizaron hasta Juan. Pero dicen los profetas y la ley hasta Juan. Ahorita les explico, pero este texto es que nuestra Torá está bien manipulada. No, en este caso, Mishneh Mashiach. Mishneh Mashiach está bien manipulado por los traductores con pensamiento griego, con pensamiento antisemita, con pensamiento equivocado totalmente. Ya les he explicado yo que eso de que nuestro rabino Yeshua Mashiach vino a quitar y abolir la ley de Moisés, de verdad que qué disparate ese. Pero de todos modos, así han venido enseñando por unos 2000 años. Sí, desde que el Concilio de Nicea, ahí empezó todo cuando discutieron la divinidad de Yahshua. No, pero en este caso no era la divinidad de Yahshua, la divinidad de Jesús. Muy diferente, hay que conocer un poquito de historia. Bien, este texto entonces lo interpretan pensando que la ley se terminó. Eso es todo, se terminó. Hasta este texto lo interpretan pensando que la ley se terminó hasta Yohanan, Amisbel, o sea, Juan el Bautista. Así lo interpretan, o sea, como dicen, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, o sea, hasta aquí llegó. Muy bien, hay una verdad ahí colocada, hay una verdad, pero también hay una mentira, porque dice, todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Entonces la interpretación es que la ley llegó hasta la manifestación de nuestro Mashiach Yeshua, así lo interpretan. Pero vamos a seguir estudiando y dilucidando este enredo, por decir algo así. El texto de la Reina Valera, o sea, es muy ambiguo. O sea, es muy ambiguo este texto, porque da a entender que la ley de Moshe se terminó hasta Juan.
o hasta la manifestación de Yahshua. Eso es lo que nos dan a entender, ¿sí? Sin embargo, si consideramos que la ley de Moshe aún sigue vigente como tal, como dijo nuestro rabino Yahshua, sí, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. En hebreo, ni una yod y ni una het pasará de la Torá hasta que todo se cumpla. O sea, no va a pasar nada. Nuestra sagrada y bendita Torá sigue vigente hasta el día de hoy. Esa interpretación que el Nuevo Testamento vino a sustituir el Antiguo Testamento es una aberración. Una aberración que está inclusive declarada ahí en nuestra sagrada Torá y en Mishneh Mashiach. Entonces tenemos que comprender entonces, si consideramos que la ley de Moshe aún sigue vigente, tal y como lo hemos venido enseñando, consideramos entonces en la misma ambigüedad del texto. Usted puede investigar a internet qué quiere decir ambiguo. Ahí se va a dar cuenta usted qué es lo que yo le quiero decir. Entonces, está inclusive la misma ambigüedad del texto. Ahora bien, todos los profetas, hasta Juan profetizaron. Ahí esa es parte de verdad. La mentira es la ley, que la ley hasta, no. Hasta Yohanan Hamilbe se profetizó. Después de Yohanan Hamilbe no ha venido otro profeta más. Entonces lo que nuestro Rebbe dijo, que el texto que está escrito, porque todos los profetas profetizaron hasta Yohanan, eso es una realidad. O sea, no, después de Yohanan no ha habido un profeta más, ¿sí? Entonces, los profetas hasta Juan profetizaron, es decir, que después de Yohanan ya no hay o no hubieron más profetas. Según el respaldo de la Torá, o sea, de las enseñanzas rabínicas, de enseñanzas de nuestro pueblo, es de la ley, o sea, los profetas, mejor voy a hablarle así, los profetas, desde que fue destruido el segundo templo, en el año 70 por Tito, sí, ya no hay más profetas. Por eso el último profeta fue Yohanan Hamilbe, o sea, Juan, llamado Juan el Bautista. Entonces, desde ahí ya no hay más profetas. Ah, usted me va a decir, ¿y los profetas que se dicen profetas hoy en día? Profetas hoy en día, sí, ¿y quiénes son? Ah, bueno, alguien dice, ahí apareció un señor llamado John Smith, decía que era profeta y que él traía una revelación muy bonita y surge ¿cómo es? La iglesia de los santos de los últimos días. Ah, vino un señor llamado Russell y dijo, yo soy profeta también y fue enviado a enseñar la verdad. Y sale las iglesias de los testigos de Jehová. Ah, viene Elena de White y dice, no, yo soy profeta también. Y a mí se me encomendó decir la verdad. Y surge cabalmente la religión de los sabáticos. Entonces, no hay profetas. No, ellos no son profetas. Tal vez serán profetas en sus religiones, pero no dentro del pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel son falsos profetas. Bueno, vuelvo a repetir, dentro del pueblo de Israel, si unos se levantan como profetas dentro del pueblo de Israel, nada tienen que ver con el pueblo de Israel. Pero si se levantaran dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Si se levanta un profeta, un soñador de sueños, dice Devarim 13, dentro del pueblo de Israel, incitando a rebelarse ante su creador. Imagínense que se levante un profeta dentro del pueblo de Israel diciéndole, la ley de Moshe ya no, ya está abolida porque estamos en el tiempo de la gracia y no de la ley. Por ejemplo, para el pueblo de Israel es un falso profeta. Para un judío es un falso profeta que debería ser ejecutado. Habría que darle muerte. No quiere decir que yo sea maligno. No quiere decir que yo estoy hablando de una manera muy
sarcástica. No, no. Es que está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, verso 1 en adelante. De Barín en hebreo dice, si en medio de ti se levanta un profeta, un soñador de sueños, y te da una señal o prodigio, o sea que inclusive viene haciendo milagros, viene haciendo señales, ¿sí? Aunque se cumpla tal señal o prodigio, aunque se cumpla, que baje fuego del cielo, y bajó fuego del cielo, aunque sea así, ¿sí? Entonces dice acá, el texto dice, aunque se cumpla la señal y prodigio que él dijo, vayamos tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. En el verso 3 está escrito, no escucharás las palabras de ese profeta o de aquel soñador de sueños, porque Hashem nos está probando para ver si lo amamos. Si amamos al Eterno nuestro Elohim con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. En el verso 4 está escrito, en pos de Hashem, tu Elohim vas a andar y a él vas a temer y guardarán sus mandamientos y escucha. Mire que dice, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A él le van a servir y a él le van a ser ustedes fieles. En el verso 5 está escrito, y aquel profeta, o sea, aquel que venía haciendo prodigios, sueños y que todo se cumplía, por cuanto aconsejó rebelión contra Hashem, por cuanto aconsejó apostasía contra Hashem tu Elohim. ¿Sí? Bueno, alguno podría objetar y decir, pero ellos, los profetas que están surgiendo hoy en día de las religiones, no hablan de otro Dios, sino del mismo de Israel. Entonces no es cierto lo que está enseñando ahí el señor este de sombrero, el sombrerón. O sea, el maestro que está enseñando no es tan cierto, porque son falsos profetas porque mencionan nombres que no son del pueblo de Israel, sino solamente mencionan deidades paganas como Zeus y Ezeus. En una oportunidad ya les enseñé a ustedes que la expresión Dios viene del latín Deus, del griego Theos, sus raíces Zeus. Entonces, cuando alguien habla en nombre de Dios, está hablando etimológicamente del nombre de Zeus. Y si alguien habla en nombre de Yeseus, el hijo de Zeus, o sea, de que hoy en día latinamente le dicen otros nombres, están enseñando otros nombres que no son. Y aparte de eso, enseñan que la ley de Moisés ya no, que los mandamientos que están en el Antiguo Testamento ya no. Porque hoy viene él, bueno, el Señor de ellos, no nuestro Mashiach Yeshua, porque nuestro Mashiach Yeshua me enseña a mí a vivir en los mandamientos. Pero el Señor de ellos les dice que ya no, ya la ley de Moisés está abolida y que por consiguiente ahora están viviendo en un tiempo que la ley ya no les está aplicando porque la ley era subyugante, era esclavizante. Ellos son los falsos profetas de hoy en día, porque aconsejó apostasía contra Hashem. Muy bien. Entonces ellos enseñan que la ley de Moshe está abolida y enseñan a no guardar los mandamientos que están en la ley de Moshe. Por eso, usando el texto, dice, ya los profetas profetaron hasta Yohanan Hamible y la ley. Como que dice que la ley ya no. No, la ley sigue vigente porque si no hay ley, hay anarquía. Todo el mundo hace lo que quiera. Eso es lógico. Los señores que estudian derecho en la universidad lo saben. Que las leyes sirven para regular la conducta de los hombres en medio de una sociedad. Y la ley de Moshe, que no es nuestra sagrada Torah, es para regular nuestra conducta ante Hashem. Si no, se vuelve una anarquía.
Por eso Rab Shaul decía, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. No entienden, no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, lo que debemos de comprender es que la ley enseña que hasta Juan o Yohanan no habrá otro profeta más. El último profeta que hubo en nuestro pueblo es Juan el Bautista. No hay un profeta más. Todos los que se dicen profetas son farsantes. Porque Israel se fue al exilio. ¿Y a quién se le va a profetizar si no hay pueblo a quien profetizarle? ¿A quién guiar por medio del Eterno? No hay. Entonces no pueden haber profetas, menos enseñando cosas contrarias. En conclusión, el texto que nuestro Rebbe está diciendo ahí, que para mí que está manipulado, pero estoy dando la explicación, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mire, la parte de verdad es que los profetas profetizaron hasta Juan y no hay un profeta más. La que no es correcto es que la ley, si se piensa que se ha terminado ahí la ley, están en un error muy, pero muy grande. Shalom Alejem, Jabrín y Canín, espero haberme dado a entender que son textos que yo estoy tomando para enseñar la interpretación hebrea. Sin embargo, lógicamente esto va a chocar con el pensamiento griego que viene de más de 2000 años. Así que Shalom Alejem a todos y que el Eterno me los bendiga. Así que Shalom Alejem. Creo que tengo aquí un chat. Vamos a ver un chat. ¿Qué dice el chat? O sea, hay un chat aquí. O sea, ¿cómo hago que ver el chat, mijo? A ver qué dice el chat. Pregunta. Usted dice que Yohanan fue el último profeta, considerando dentro del pueblo judío. En aquel entonces, para que no se me... ¿Qué dice aquí? Es que no alcanzo a leer aquí. Por aquel entonces dice, porque no se menciona a él en el Talmud y menos en el, ¿qué dice aquí? Talmud Babi, ese es el Talmud de Babilonia. Aunque es muy común leer los escritos de los, ¿qué dice aquí? Rabinos y profetas de antaño. Pero a Yohanan, ¿qué dice ahí? Pero a Yohanan, el último profeta, no. Ok, no es difícil contestar esa pregunta. El Talmud de Babilonia es una recopilación que hizo Yehudá Hanasi, sí, y que recopiló todo eso. Tampoco el Talmud habla así abiertamente de Yahshua, nuestro Mashiach. Si no habla de Yahshua, no nos va a hablar de Yohanan HaMizber. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro del judaísmo, el Talmud es un libro muy apreciado para nosotros también, porque ahí está la ley oral, ahí está la interpretación de la ley escrita. Entonces el Talmud es un libro para los judíos. Yohanan HaMizber fue un profeta para los judíos. Mashiach fue un Mashiach para el pueblo de Israel, no es para un pueblo diferente. Entonces, lógicamente, el Talmud, tanto el de Babilonia como el de Jerusalén, porque hay otro también Talmud que es el egipcio. Entonces, no van a hablar, lógicamente, no van a hablar de las enseñanzas de, por ejemplo, de Rab Shaul, no van a hablar de las enseñanzas de Kefas, no hablan de las enseñanzas de los Sheliach de Mashiach. Quien habla de las enseñanzas de Sheliach de Mashiach es el mal llamado Nuevo Testamento, que para nosotros son las instrucciones y enseñanzas del Mesías. Por eso le decimos Mishneh Mashiach. Entonces, lógicamente, para nosotros, dentro del pueblo que creemos en Yahshua HaMashiach, y según la enseñanza de Yahshua, después de Yohanan HaMizber, no vino un profeta más. Y en el judaísmo, no, en el judaísmo, después del último profeta menor, no vino un profeta más. Entonces es fácil contestar esta pregunta, porque hay una enseñanza dada por nuestro Mashiach y hay una enseñanza dada por los rabinos judíos. Baruch Hashem por